Efesios capítulo 2, del versículo 11 hasta el 22 estaremos leyendo, aunque estaremos tratando y enfocándonos en los primeros, el versículo 11 al 13, pero leámoslo hasta el 22. Efesios capítulo 2, del versículo 11 hasta el 22, dice así: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Cristo a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Y vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre Santo, te agradecemos por este tiempo que nos permites nuevamente abrir tu santa palabra y recibir de tu voluntad, Señor, de lo que tú deseas para nuestras vidas, expresado en esta carta de Efesios. Llénanos con aquella sabiduría, capacítanos, como Pablo ora, Señor, en el capítulo 1, para poder comprender tu voluntad. Y ahí entonces hallar nuestro gozo, Señor. Dependemos de tu Espíritu, dependemos de tu guianza, Señor. Y aléjanos, Señor, de toda idea nueva, toda idea revolucionaria que queramos añadir y también que nos pueda alejar de tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Haciendo un repaso en cuanto a el versículo 1 al 10, este fue los pasajes que estábamos tratando todos estos domingos. Claro, no voy a hablar obviamente todo lo que he dicho, pero viéndolo de forma amplia, como un panorama así completo de Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10, vemos que el personaje principal, si empezamos a leerlo, a meditar, es Dios el Padre. Vemos que Dios el Padre es el enfoque, es aquel que derrama su amor por nosotros. Dios el Padre es el que nos da vida juntamente con Cristo. Dios el Padre es aquel que nos provee el don de la salvación. Y claro, obviamente no podemos separar a Cristo de la obra de Dios el Padre. Por eso que siempre estará involucrado Cristo. Pero vemos que en sí el enfoque o el tema principal apunta a la primera persona de la Trinidad, que es Dios el Padre.
y su amorosa obra sobre su pueblo. Vemos que se expresa en términos de misericordia, en términos de bondad, en términos de amor. Ahora, es importante recordar esto, porque siempre existirán movimientos que tendrán una perspectiva errónea acerca de Dios el Padre. Creo que uno de los puntos cruciales, uno de los temas más candentes en el primer siglo era Dios el Padre. Como si fuera aquel que es pura ira. No sé si han escuchado eso anteriormente, que se expresa a Dios el Padre, el Dios del Antiguo Testamento, entre comillas, como aquel que es pura ira, pura furia, puro castigo, como es el caso del marcionismo, donde se rechaza al Dios del Antiguo Testamento, lo rechazaba, esperando o separándolo del Dios del Nuevo Testamento. Ellos decían así: Jesús, el cual sí es puro amor, gracia y es pura bondad. No sé si de pronto llegara un momento en su vida a pensar de esa forma. Si soy honesto, yo un momento lo llegué a pensar así también, donde veía al Jehová del Antiguo Testamento que es pura ira. Uno no puede ni tocar algo sagrado, porque de una vez se enoja y abre entonces un profundo orificio, un profundo hueco en la tierra para que te trague. Pero no es así. Vemos que realmente en la perspectiva de Pablo, desde la perspectiva de Pablo, la fuente de toda bendición, como se declara en el capítulo 1, la fuente de aquel plan de salvación, la fuente de todo amor, misericordia y bondad, aquel que por su propia voluntad quería reconciliar al mundo con él, era Dios el Padre. A causa de que había una relación rota por el pecado, Dios el Padre se ve como la fuente de salvación y la fuente de aquella obra redentora. En este punto también me gustaría resaltar, apuntando a la primera sección, recordemos que estamos viendo un panorama en cuanto al versículo 1 al 10, que aquello que se estaba dirigiendo en esta primera sección se expresa de forma plural. Vemos que se expresa en términos como nosotros, abarcando de una forma amplia, éramos, nos dio, nos hizo, nos salvó, somos hechura suya, de forma amplia. Expresiones que tienen un alcance amplio, tanto judíos, como tanto para judíos como para los gentiles. Nuestro estado en relación con Dios, de forma amplia, todos nos hallábamos muertos en delitos y pecados. Pero al ver ahora desde el versículo 11 al 20, vemos que aunque se mantiene una línea, el enfoque ahora es Jesucristo. Creo que uno de los pasajes cruciales que podría decir que nos revela el enfoque que ahora tomará el apóstol Pablo son el versículo 4, pero Dios, presenta a Dios, y el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús. Pero presenta el enfoque ahora que tendrá el apóstol. Pero Dios, en la primera sección, claramente Dios el Padre, y ahora en la segunda sección, pero ahora en Cristo Jesús, apuntando a la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Y si lo vemos de forma amplia también, antes de entrar a ver los detalles, notaríamos que se utilizan expresiones como alejados y ajenos. Esto dirigiendo, apuntando a los gentiles. En el versículo 11 declara, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ya no es de forma amplia, sino que está apuntando ahora a un grupo, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado de circuncisión por la llamada circuncisión
hecha con mano en la carne. Esto dirigiéndose, como ya expresé, a los gentiles. Y luego desde el versículo 14 se aprecian declaraciones que apuntan a una unidad. Ahora, a una unidad entre los judíos y gentiles. Y la abolición de una pared de separación. Esto llegando a la conclusión en el versículo, desde el versículo 19, de que al ser un solo pueblo, debemos estar fundamentados en los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Esto viéndolo un panorama amplio, esta sección. Y ahora entrando a detalle, Pablo, si vemos, sigue o continúa la misma forma, podría decir, con la que inició en el capítulo, en el versículo 1, teniendo la intención de que sus oyentes, esta vez dirigiéndose a los gentiles, recuerden, empieza así. Por tanto, acordaos. Ahora, en el versículo 1 recordemos que decía, recuerden que estaban en delitos y pecados, recuerden cómo andaban en otro tiempo, recuerden el espíritu que operaba en ustedes, recuerden que vivían por los deseos de la carne, tanto los judíos como los gentiles, de forma general, y ahora dirigiéndose a los gentiles, les dice, recuerden que no eran parte de aquel pueblo elegido de Dios. No eran parte del pueblo elegido de Dios en la antigüedad. No eran parte de la promesa del Mesías. Esta promesa del Mesías no vino por medio de ustedes. La promesa, ustedes estaban alejados de todas estas promesas. Y esto se resume, en otras palabras, sin Cristo. Y bueno, y esto es desastroso, ¿no? Porque si Cristo es el centro del Evangelio, si Cristo es el clímax, podría decir, de la obra de Dios, ustedes al estar sin Cristo estaban sin ningún tipo de esperanza, sin nada de esperanza. Ok, pueden hablar de la ciudad de donde vive. Recuerden que los Efesios era considerado una ciudad de primer mundo en ese contexto. Puedes hablar de la cultura avanzada que tienen los efesios. Puedes presentar a tus mejores familias incluso de los efesios. Puedes poner al frente a tus hombres más honrados, pero sin Cristo no hay esperanza. Sin Cristo no hay ninguna esperanza. Ahora bien, este es el recordatorio que Pablo quiere dejar en las mentes de sus oyentes gentiles. Y con esto también vemos una clara continuidad de lo que antes se estaba mencionando, reforzando este principio. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por ahora para que nadie se gloríe. Y en el versículo 4 también, y esto porque Dios es rico en misericordia. Dios es rico en misericordia. Ahora pensándolo de forma bien personal, cada uno de nosotros, esto no está nada alejado de nuestra realidad. Debemos recordar que tanto el versículo 1 se aplica a nosotros, como el versículo 11 también se aplica a nosotros. Estábamos en delitos y pecados ante Dios y al mismo tiempo estábamos alejados de las promesas dadas a aquel pueblo de Dios que había elegido para revelar su voluntad. De un lado, nuestra condición era pecado, condenación, y al mismo tiempo estábamos alejados de aquel único pueblo que tenía la revelación de Dios. Ahora bien, debemos recordar que Dios había elegido
a Israel. Esto es un punto importante. Ahora, hablando como nación en el Antiguo Testamento, Él había elegido a Israel, librándolos de la esclavitud para que fuesen sus custodios del depósito, el depósito de sus promesas, voluntades y mandamientos. Había elegido a Israel. ¿Habían otras naciones en ese contexto? Sí, habían, pero no eligió a otras naciones, eligió solamente a Israel. Ahora, Hendrickson comenta, no tenían ciudadanía, comentando en este pasaje, no tenían ciudadanía entre el pueblo escogido. Esto sin duda era una deplorable falta, puesto que fue a Israel que Dios había revelado desde gran antigüedad en manera especial. A este pueblo le había dado sus leyes, su especial protección, resumido en promesas de protección, sus profetas y promesas. Este era un asunto con Israel. Ahora, en el Salmo 147 también nos presenta esta idea. En el Salmo 147, de versículos 19 y 20, declara: ha manifestado sus palabras a Jacob. Luego dice: sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Sus estatutos y sus juicios a Israel, y no ha hecho así con ninguna otra de las naciones. El teólogo Bauk también comenta: los gentiles carecían de los derechos y privilegios del pacto de Israel bajo la teocracia como nación de Dios. Ellos carecían de todos los derechos y privilegios del pacto de Israel bajo la teocracia como nación de Dios. Y esto dice Pablo. Este es el punto que Pablo quiere que sus oyentes recuerden. Ahora bien, una de las mejores prácticas, o podría decir que la mejor práctica de un creyente debe ser el recordar. Recordar de dónde Dios nos sacó, por qué nos sacó. Incluso aquí en Efesios se ha tratado todas estas preguntas. Recordar de dónde nos sacó, por qué incluso nos sacó. Ya podríamos responder a esto si hemos estado participando en todos estos sermones de Efesios. Podemos responder a esto: de dónde Dios nos sacó, por qué nos sacó, la forma en que elaboró este plan de rescate, y al Cristo vivir y morir y resucitar por su pueblo, recordar el impacto que esta obra tuvo en nuestras vidas. Efesios trata estos puntos. Ahora, gran parte del llamado bíblico es recordar. Pero no solo con el fin de sentir pesar, como que bueno, siento pesar, siento lástima. No. Luego de este tiempo de meditación, o de este tiempo de recordar, es para corregir nuestros caminos y alinearnos a la voluntad de Dios. Recordar. Recordemos que Efesios ya habían sido visitados por Pablo mucho antes. Habían sido instruidos por Pablo. Y aún así, aunque hubiesen pasado los años, Pablo les dice: recuerden. Recuerden. Esta es una realidad también en nosotros. Gracias a Dios, ya llevamos más de un año aquí. Estamos predicando la palabra de Dios. En David nos encontramos también predicando la palabra de Dios. Pasan los tiempos, pero una de las mejores prácticas que deberíamos tener como pueblo es recordar. Recordar nuestra vida pasada, el camino que teníamos y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Ahora voy a mencionar varios pasajes. Josué 1:13 dice: acordaos de la palabra de Moisés. Salmo 105, versículo 5: acordaos de las maravillas que él ha hecho. Isaías 46:8: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Recuerden. Juan 15:20:
dice Jesús, acordaos de la palabra que yo os he dicho. Hebreos 13:1, no os olvidéis, ahora en cuanto a la práctica, no os olvidéis de la hospitalidad. En el versículo 3, acordaos de los presos. En el versículo 7, acordaos de vuestros pastores. Una de las mejores prácticas que debemos tener como creyentes es recordar. Y para eso es necesario tomar un tiempo, hacer una pausa en nuestras vidas, tomar un tiempo para recordar y meditar en la maravillosa obra de Dios. Sí, claro, en nuestros trabajos, en nuestras actividades, siempre habrá ese momento, ¿no?, donde podremos meditar, recordar, mientras estamos trabajando, pensar en algún pasaje bíblico, recordar de las maravillas de Dios, recordar de nuestra labor, ¿no? Si de pronto hay una oportunidad de practicar la hospitalidad, como mencionamos aquí, entonces estamos ahí, ¿no?, activamente. Pero a causa de nuestras labores, difícilmente podemos concentrarnos en todas nuestras capacidades en esta práctica. Por eso es necesario siempre tener un momento para esta práctica de recordar. Pero ahora, regresando al punto, Pablo les dice a ellos, recuerden que ustedes estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Este es el punto que quiere Pablo recordarle. Recordemos que estábamos alejados de lo que Dios estaba haciendo en el pueblo de Israel en los tiempos antiguos. Que mientras que en Israel se oía una voz que hacía retumbar todos los alrededores, o en Israel, en este pueblo, mientras que en Israel se veían maravillas, mientras que en Israel la ley de Dios se tenía a la disposición, no la ley de un monarca o de un rey o de un faraón, la ley de Dios mismo. Mientras que en Israel habían promesas que iban más allá de lo terrenal, se estaban dando promesas, incluso de protección, de abundancia. Los gentiles estaban viviendo una realidad totalmente diferente. Estaban alejados de todas estas promesas. Sí, puede ser que eran naciones fuertes. Hace poco estaba leyendo o viendo algunos documentales sobre Mesopotamia. Creo que es una de las naciones antiguas, incluso mucho más antiguas que el propio Moisés. Y era una nación inmensa, tan poderosa y tan avanzada. Esta una nación avanzada podía ser una nación inmensa, podía ser una nación poderosa, pero el Señor declara, mi pacto era con Israel. Y este pueblo simplemente se encontraba sin las promesas de un Mesías. Esto se resume en otras palabras, sin Cristo y sin esperanza. ¿Saben? Me pongo a pensar, ¿qué hubiese pasado si la promesa de la venida del Mesías no se hubiese cumplido? Si Cristo no hubiese descendido, si no hubiese tomado forma de hombre, si no hubiese nacido en un pesebre, en aquel tiempo estipulado, en aquel tiempo exacto, y en consecuencia no hubiese caminado en esta tierra, proclamando las buenas nuevas de salvación, y si no hubiese entregado su vida en la cruz, y en consecuencia, si no hubiese resucitado al tercer día, ¿qué hubiese pasado? Efesios responde de esa forma, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios. Sin Cristo, sin esperanza, sin Dios. Lo más seguro hubiésemos inventado rituales, lo más seguro hubiésemos hecho lo posible, ¿no?, por inventar alguna forma, pero nada de esto nos hubiese salvado. Nada de esto hubiese proporcionado ninguna pizca
o hubiese movido a Dios para que fijara su mirada en nosotros. Pablo declara en el versículo 11, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, dice, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ahora, claramente está apuntando a aquella marca. Recuerden que ahora esta palabra no lo habíamos escuchado antes. Y ahora se está tocando. La circuncisión. Claramente está apuntando a aquella marca que serviría como señal en aquel pacto establecido con Abraham en Génesis capítulo 17. Vamos a leer Génesis 17, les pido que me acompañen. Génesis capítulo 17, desde el versículo 1, podemos leerlo. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Aquí viene el punto crucial: será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal el pacto entre mí y vosotros. Repito, y será por señal el pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón de entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto entre vosotros en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Aquella persona incircunciso será cortado, ha violado mi pacto. Esta leve cirugía marcaría, o sería como una marca para aquellos que se encontrarían dentro del pacto de promesas. Esta leve amputación del prepucio dio beneficios, claro, higiénicos. Este es un tema amplio también, y en consecuencia de salud. Pero más allá de eso, era una señal de cortar la carne en términos espirituales, lo asociado
con la corrupción. Pero también se aclara que aquellos que no cuentan con esta señal debían ser cortados del pueblo. Debían ser rechazados los que no contaban con aquella señal. Nosotros debemos recordar que atrás de esta señal, realmente el motor era la fe en el pacto. La señal en sí no salva, pero esta señal apuntaba a aquel pacto que sí salva en la antigüedad. Ahora, para comprender esto, quizás puede ser un poco extraño. Esto lo podemos contrastar con el bautismo para comprenderlo mejor. El bautismo en sí, nosotros sabemos que esto nos salva, pero sí es una señal o apunta a aquel bautismo espiritual que sí salva. Recordemos que nosotros podemos decir el bautismo sí salva en términos espirituales, la obra espiritual, pero aquel ritual del bautismo está apuntando realmente a aquella obra que se ha efectuado en los creyentes. Realmente es una señal, pero ese ritual como tal no proporciona salvación. Ahora, esto fue uno de los graves errores del judaísmo, ya que en vez de fijar su mirada en el Dios de la promesa, pusieron sus miradas en los ritos, principalmente en la circuncisión como medio para obtener las promesas. Incluso en estas promesas estaba contenida la futura inclusión de los gentiles, algo que incluso los judíos, por su terquedad y ceguera espiritual, no pudieron ver. Esta distorsión de lo que significaba la circuncisión e incluso el significado de las mismas promesas fue la razón de la gran separación y enemistad entre el pueblo judío y los gentiles. Esta distorsión del pacto, del Dios del pacto y de las promesas, fue lo que causó la separación entre el pueblo judío y los gentiles. Ahora podemos apreciar que los judíos tendían a llamar a los gentiles los incircuncisos, como se ve incluso en el versículo 11, indicando así que era un pueblo despreciable y aborrecible, que por no ser parte de aquel pueblo elegido por Dios para dar su pacto. Pero podemos ver que Pablo también dice de los circuncidados, de lo que se hacían llamar los circuncidados, estos son los judíos. Pablo dice de ellos que realmente era una circuncisión hecha con carne en mano. En otras palabras, podía decir, aludiendo a que esta leve amputación del prepucio era realmente una obra humana. Ahora, Baugh comenta, él dice, en la opinión de Pablo, la circuncisión, si solo era en la carne o hecha por mano, no tenía ningún valor en sí, sino que siempre había sido una cuestión de purificación del corazón ante Dios. Siempre fue una cuestión de purificación del corazón ante Dios. Siempre fue una cuestión de fe en Dios. Pero los judíos vieron este rito, el simple rito humano, como el medio para obtener las promesas dadas por Dios. Esta falta de comprensión llevó a estos grupos a tener encuentros hostiles a lo largo de sus historias. Incluso en los Gálatas podemos notar que el propio Pablo fue afectado por estas ideas. Cuando compartía con los judíos se comportaba de una forma, y cuando estaba con los gentiles corría entonces para comportarse de otra forma. Y Pablo lo condena.
Ahora bien, Pablo no tiene la intención de repetirnos nuevamente que estábamos muertos en delitos y pecados, como ya mencioné en el versículo 1. No es que está nuevamente repitiendo esta idea de que estamos alejados. Al parecer, la intención de Pablo ahora es presentarle a los gentiles que se encontraban alejados en términos de pacto, en términos de una relación de pacto, en términos de una relación de promesas. Estas promesas que ya hemos mencionado, las promesas del Mesías era algo ajeno a ellos y en consecuencia sin ninguna esperanza. Los efesios eran un pueblo gentil, no había promesas, no había un Mesías, algo con la que se le había privilegiado a los judíos como nación. Ahora solo pensemos en esto. Muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, como declara Efesios en el versículo número 1, haciendo la voluntad de la carne, ahora en el versículo 11 y 12, además de eso, siendo un pueblo alejado de los pactos de Dios, de las promesas, alejado de sus profetas, de lo que Él estaba obrando en Israel, en consecuencia, sin esperanza, en consecuencia, sin Dios. En una forma espiritualmente condenados a causa de nuestros pecados, y en otra parte alejados de la única nación que sí había recibido las leyes de Dios, su voluntad. Al parecer, Pablo tiene la intención de que si no ha llevado al punto más bajo a los efesios en la primera sección, entonces en la segunda sección lo quiere llevar aún más a un estado aún más alejado, aún más bajo. Recordemos que la Biblia es la revelación de Dios. Ahora, nadie en toda la historia ha sido salvo sin la revelación de Dios. Sí, hubo un momento en la antigüedad donde no había Biblia, recordemos esto. Estaban los escritos apenas formulándose del Nuevo Testamento. Incluso podríamos decir, todavía no había nacido Pablo, pero nadie era salvo sin la revelación de Dios. Dios se revelaba y por medio de esa revelación, al poner la fe, los judíos del Antiguo Testamento podían ser salvos. Ahora los gentiles, ¿qué de los gentiles? Personas alejados completamente de esta realidad. Porque esta revelación fue simplemente dada a los judíos. Sin embargo, como en el versículo 4, pero Dios es la luz que brilla. Ahora en el versículo 13 declara, pero Cristo Jesús, como nuestra única esperanza ante esta situación. Pero ahora en Cristo Jesús, versículo 13, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La obra de Cristo Jesús, al derramar su sangre por la expiación de nuestros pecados, provocó que esta separación que existía en ámbitos de pacto, las promesas, sus oráculos, sus leyes, sus mandamientos y principalmente su presencia, algo que estaba exclusivamente para Israel, ahora fue ofrecido para aquellos antes alejados. Hechos 2 lo expresa de esta forma. Versículo 37. Primeramente recordamos que
que se está proclamando las maravillas de Dios en una gran variedad de lenguas, según el Espíritu Santo capacitaba a sus discípulos. Pero estos extranjeros, para que estos extranjeros pudiesen oír estas noticias, Pedro les predica el Evangelio exponiendo primeramente su culpabilidad, pero luego sus oyentes responden. Hechos capítulo 2, versículo 37. Al oír esto se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego de esto, algo totalmente revolucionario, de lo que ningún judío se podría imaginar. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Esto se le dice a gentiles, a distintas naciones que se hallaban en ese momento en Jerusalén, pueblos, etnias y tribus. A vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Promesas que antes eran exclusivamente para Israel, un Cristo que era exclusivamente para Israel, un pacto que era solo para Israel, ahora por medio de la sangre de Cristo es dado a las naciones, es dado a las tribus, es dado a toda etnia. Gálatas capítulo 3, versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Estas expresiones, promesas, estas expresiones de para vuestros hijos, son términos de pacto. Ahora bien, hermanos, cada vez que meditemos en la gloriosa obra de nuestro Señor Jesucristo, debemos recordar que este derramamiento de sangre no simplemente fue un acceso al cielo, ¿no? No es que ahora, vamos para el cielo, sino que nos introdujo a una relación, a una nueva relación en términos de pacto con Dios. Un pacto del cual nos hallábamos alejados, promesas de la cual nosotros nos hallábamos ajenos, pero ahora en Cristo Jesús hemos sido cercanos. El tabernáculo era ya en Israel. El templo era ya en Israel. Pero ahora, por medio de la sangre de Cristo, Dios habita en medio de su pueblo. Un pueblo conformado por naciones, tribus, etnias. Un pueblo conformado por cada uno de nosotros. Recordemos esto, pero ahora en Cristo Jesús hemos sido acercados. Atesoremos esto en nuestros corazones. Hubo un tiempo en donde estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Que esto suene en nuestro corazón, que esto recordemos constantemente y que esto lo atesoremos constantemente en nuestras vidas. Acompáñame en oración. Padre Santo, te agradecemos porque hasta la eternidad pasada tú estableciste un plan
Padre Santo, te agradecemos porque Cristo vino al mundo a cumplir con su labor dentro de este plan. Muchas veces no entendemos la magnitud de este derramamiento de sangre. No solo nos ha limpiado de todo pecado y ahora podemos ser llamados santos, sino que nos ha llevado a una nueva relación de pacto con Dios. Señor, ayúdanos a entender, ilumina nuestras mentes, ilumina nuestros corazones para que podamos comprender que la relación que tenemos con Dios es en términos de pacto. Donde ahora hemos sido incluidos a estas promesas que solo eran para Israel. Donde ahora estas leyes que solo eran exclusivamente para Israel, estas palabras que eran dirigidas solamente para Israel, ahora tú lo has plasmado en nuestros corazones. Gracias por esta sangre derramada en aquella cruz, la cual nos ha hecho cercanos a este pacto de promesas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.